Lo ataron a un árbol, lo golpearon, y lo dejaron para morir. Nadie imaginaba que sus verdugos no serían quienes decidirían su destino, sino una manada de lobos salvajes. Lo que esos animales hicieron cuando lo encontraron dejó a todos en la aldea sin palabras. ¿Lobos rescatando a un humano? ¿Por qué? Quédate hasta el final, porque esta historia va a cambiar todo lo que creías sobre el instinto animal. Era una noche silenciosa y helada. En lo más profundo del bosque, un joven yacía solo, débil, con las manos atadas y la esperanza desvanecida. Lo habían dejado como castigo, como si fuera basura. Pero en esa oscuridad absoluta, algo se movía. Unos ojos brillaron entre los árboles. No era un ser humano. Eran lobos. Y su presencia cambiaría su destino para siempre. La historia detrás de ese momento es tan salvaje como el bosque mismo. El joven había sido traicionado por su propia gente. Fue acusado injustamente y sentenciado sin juicio. Lo llevaron lejos, lo golpearon brutalmente y lo dejaron para ser devorado por los animales. Era un mensaje: aquí mandamos nosotros. Pero lo que sucedió esa noche no estaba en sus planes. Los lobos aparecieron sin hacer ruido. Primero uno. Luego 3 más. Finalmente, una docena. Rodearon al joven en silencio absoluto. Él cerró los ojos, esperando el final. Pero cuando los volvió a abrir, la líder de la manada, una hembra de pelaje blanco, ya estaba frente a él. No gruñó. No atacó. Solo lo miró, como si entendiera su dolor. Y fue ahí cuando ocurrió lo que nadie podría haber previsto. La loba se acercó lentamente, y comenzó a morder las cuerdas. Sí, los lobos no atacaron. Lo estaban liberando. ¿Por qué? ¿Quién era ese joven para merecer el respeto de una manada salvaje? Comenta aquí abajo. ¿Crees que los animales pueden reconocer el sufrimiento humano? Y si quieres descubrir cómo terminó esta historia, suscríbete ahora, porque lo que viene es aún más increíble. Su nombre era Elías, y hasta hace unos días, era apenas un joven campesino que vivía en una aldea aislada entre las montañas. Un chico sencillo, de mirada noble, que nunca había roto una sola regla. Pero en un lugar donde el poder lo deciden unos pocos, hasta la inocencia puede volverse peligrosa. Todo comenzó cuando Elías encontró algo que no debía haber visto. Detrás del granero, vio a 3 hombres armados escondiendo sacos llenos de dinero y armas. Eran parte del grupo que controlaba la aldea con amenazas y violencia. Elías no dijo nada, pero fue suficiente para que lo consideraran una amenaza. Esa misma noche, fue sacado de su casa, encapuchado, golpeado y arrastrado al bosque como un traidor. El castigo era claro: atarlo a un árbol en medio del bosque y deixarlo para que las bestias se encargaran de él. Era una mensaje para os outros, que en vez de maíz, desaparece. Seus agresores riram enquanto o deixávamla, como os pulsos ensanguentados e o corpo já comecando a tremer de frío. Eles sabiam que ninguém sobrevivía ali por muito tempo. As horas se arrastaban como una tortura. Elías mal conseguía respirar. Cada movimiento causaba dor. O sangue já seco en seu rosto impedía até mesmo que abrisse os olhos direito. Ele tentaba gritar, mas sua voz era sussurros en forcas. O silencio do bosque o cercaba como una tumba, até que os sons começaram a mudar. Ramos se partían. Algo se aproximaba. No era un hombre. No era un jaguar. Eran pasos suaves, coordinados, como los de una cacería. Y entonces, entre la neblina, vio las siluetas. Al menos 4 lobos lo observaban a distancia, y uno de ellos, el más grande, dio un paso adelante. En ese momento, Elías cerró los ojos, resignado. No sabía que esa noche no sería su final, sino el inicio de algo imposible. Los lobos no se lanzaron de inmediato. Se quedaron en silencio, observando. Uno a uno salieron de entre los árboles, formando un semicírculo frente a Elías. Él no podía moverse, pero su respiración era agitada, sus ojos clavados en la loba blanca que parecía liderarlos. No gruñían, no atacaban. Solo lo miraban, como si intentaran entender quién era realmente. La loba dio un paso adelante. Se acercó lentamente, olfateando el aire. Sus ojos, de un ámbar profundo, no mostraban rabia, sino algo más antiguo, más profundo: reconocimiento. Elías temblaba, pero no por miedo.
Algo en su interior le decía que esos animales no venían a matarlo. Y entonces, la loba bajó la cabeza y comenzó a oler la cuerda. Los otros lobos se mantuvieron atentos. Si la líder tomaba una decisión, ellos la seguirían. La tensión era palpable. El bosque, por un momento, parecía con tia respiracao. A loba de uma mordida na corda. Depois outra. E mais uma. Até que parte do laco comecou a se soltar. Elías arregaló los ojos, sin entender nada. ¿Por qué lo estaban liberando? Las cuerdas cedieron. Primero una mano, luego la otra. Elías cayó de rodillas, exhausto, con lágrimas en los ojos. La loba se apartó, sin perderlo de vista. Los demás se acercaron, lo olfatearon, y luego se sentaron a su alrededor, como si ahora lo protegieran. Era absurdo, ilógico, pero estaba ocurriendo. ¿Alguna vez viste algo así? Comenta abajo qué crees que harías en su lugar. La manada no se fue. Permaneció con él toda la noche. Uno de los lobos incluso le acercó un trozo de carne cazada. Él no la tocó, pero el gesto decía todo. En ese instante, Elías comprendió que esos animales no eran simples bestias, y que tal vez, en algún lugar del pasado, él y ellos ya estaban unidos por algo que la lógica no puede explicar. El amanecer comenzó a teñir el bosque de tonos dorados, pero la manada permaneció cerca de Elías. Algo había cambiado, ya no era un prisionero, sino parte de ese círculo salvaje. La loba blanca permanecía a su lado, observando cada movimiento. Él entendió que ese vínculo era más que mera coincidencia, era un pacto silencioso entre hombre y naturaleza, una alianza inesperada. Elías sentía el peso del frío y el dolor, pero también una renovada fuerza. Sin palabras, sabía que debía confiar en esa manada, que lo había salvado no solo de la muerte, sino de la desesperanza. Los lobos no solo lo protegían, parecían enseñarle una nueva forma de entender el mundo, donde el respeto y la lealtad eran ley. Mientras tanto, en la aldea, la noticia de su desaparición se extendía. Nadie sabía si Elías seguiría vivo, y algunos incluso celebraban su supuesto destino. Pero la verdad era otra. El joven estaba forjando una nueva identidad entre los lobos, un hombre marcado por la traición, pero también por la esperanza y el poder de la naturaleza indómita. En los días siguientes, Elías comenzó a moverse con la manada, aprendiendo sus caminos, sus señales y la manera en que enfrentaban el bosque. Esa conexión lo hizo más fuerte, más consciente. Sabía que su regreso no sería fácil, que tendría que enfrentarse a sus verdugos y a la incredulidad de su gente, pero estaba listo. El pacto silencioso que había nacido en la oscuridad se convirtió en una promesa de justicia y supervivencia. Y aunque la aldea creía que habían acabado con él, Elías y la manada tenían otros planes. Pero, ¿cómo reaccionará la gente cuando vean el poder de esa alianza? Mantente atento, porque lo que viene supera todo lo que imaginas. La aldea seguía ignorando que Elías estaba vivo, mucho menos que caminaba entre lobos. Pero una noche, cuando la luna estaba llena y el silencio dominaba, la manada irrumpió en el poblado. Sus aullidos rompieron la calma, despertando a todos. No era una simple visita, era un mensaje claro, la venganza estaba en marcha, y nadie podría detenerla. Los mismos hombres que habían dejado a Elías atado comenzaron a sentir el peso de su miedo. Puertas cerradas, miradas nerviosas. La manada se movía con precisión, sin atacar a inocentes, pero dejando claro que nadie estaba a salvo. Cada paso era una advertencia que resonaba en el corazón de la aldea, la justicia salvaje había llegado. Mientras tanto, Elías observaba desde la sombra, aprendiendo a usar la fuerza de la manada para algo más que sobrevivir, para proteger lo que una vez fue suyo. Sabía que enfrentaría traiciones y peligros, pero también que ya no estaba solo. Su alma había sido marcada por la selva y sus nuevos hermanos. Los lobos atacaron simbólicamente, dañaron provisiones, destruyeron herramientas y dejaron marcas visibles en la aldea. No buscaban sangre sin sentido, sino un castigo ejemplar. Los aldeanos comenzaron a entender que subestimar a la naturaleza y al joven que habían traicionado fue su mayor error. El equilibrio estaba por romperse. Elías finalmente apareció ante la aldea, acompañado por la loba blanca y la manada entera. Su presencia era un recordatorio de que no se podía jugar con la justicia humana sin consecuencias.
Su mirada, firme y desafiante, pedía respeto y un cambio inminente. ¿Estás listo para descubrir cómo terminará esta batalla entre hombre y bestias? El enfrentamiento era inevitable. La tensión entre Elías y los hombres que lo traicionaron había llegado a un punto de no retorno. La aldea entera se preparaba para defenderse, mientras la manada acechaba en los bordes del bosque, lista para intervenir. En esa noche oscura, no solo se jugaba la vida de un hombre, sino la justicia de toda una comunidad. Los agresores no esperaban que Elías regresara acompañado por lobos que parecían fantasmas en la penumbra. Cada aullido de la manada se convertía en un eco de advertencia. El joven campesino ya no era el hombre indefenso que una vez fue, ahora era un símbolo de resistencia, con la fuerza indómita de la naturaleza a su lado. La batalla comenzó con gritos y caos. Los lobos se movían con agilidad, atacando solo a los que representaban una amenaza directa, mientras Elías se enfrentaba a sus verdugos. La lucha no era solo física, era un choque de valores, de poder y de justicia. Cada movimiento tenía un propósito, cada aullido, una advertencia. Cuando parecía que la balanza se inclinaba, la loba blanca protegió a Elías de un ataque mortal, salvándole la vida. Ese gesto selló el vínculo entre hombre y manada, un lazo irrompible nacido del respeto y la confianza. La aldea comenzó a comprender que la fuerza de la naturaleza no podía ser ignorada ni subestimada. Al final, los hombres que lo traicionaron fueron expulsados, y la aldea aprendió una lección que nunca olvidaría. Elías, junto a su manada, se convirtió en guardián del bosque y defensor de los débiles. Su historia pasó de ser una simple leyenda a un ejemplo eterno de coraje, lealtad y justicia natural. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Después de la batalla, la aldea quedó dividida entre quienes veían a Elías como un héroe y quienes aún lo consideraban una amenaza. La naturaleza y el hombre parecían chocar, pero también buscaron un punto de encuentro. Elías, ahora más sabio, quiso tender un puente entre ambos mundos, pero la herida era profunda y el resentimiento latente. Los lobos no se alejaban, manteniendo una vigilancia silenciosa sobre el pueblo y Elías. La loba blanca, en particular, parecía entender que ese equilibrio era frágil y que la verdadera lucha no había terminado. La alianza entre el joven y la manada ahora debía servir para proteger, no solo para castigar. Hubo intentos de diálogo, pero la desconfianza era palpable. Algunos aldeanos recordaban viejas rencillas y temían que la presencia de los lobos fuera una amenaza constante. Sin embargo, otros empezaban a ver a Elías como un vínculo vivo entre la humanidad y la naturaleza, un guardián que velaría por la armonía. El joven sabía que no podría cambiar a todos de inmediato, pero su determinación crecía. Estaba dispuesto a demostrar que esa alianza con la manada no era solo para sobrevivir, sino para construir un futuro mejor. La manada, fiel y fuerte, sería su mayor respaldo. La reconciliación era un camino largo y lleno de desafíos, pero Elías estaba decidido a recorrerlo. Porque en ese bosque y en ese pueblo, una nueva historia estaba naciendo, una historia donde el respeto y la justicia caminaban de la mano, y donde lobos y humanos podían aprender a coexistir. Los años pasaron y la historia de Elías y la manada se convirtió en leyenda en la región. El joven campesino que fue traicionado y abandonado en el bosque se transformó en un guardián respetado, símbolo de unión entre la humanidad y la naturaleza. Su vínculo con los lobos trascendió el tiempo, inspirando a generaciones a valorar y proteger lo salvaje. La aldea cambió. Las viejas rencillas dieron paso a un respeto renovado por el bosque y sus criaturas. Elías enseñó que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la lealtad y el entendimiento. La manada siguió viviendo en el bosque, protegida y venerada, un símbolo vivo de equilibrio y justicia natural. Los niños crecían escuchando la historia de cómo los lobos salvaron a un hombre y cómo él los defendió a cambio. En cada rincón, el eco de esa noche fría se mantenía vivo. Era un recordatorio de que la naturaleza puede ser implacable, pero también misericordiosa, y que el respeto mutuo es el camino hacia la supervivencia. Elías nunca olvidó la noche en que la manada le salvó la vida. En su corazón llevaba ese pacto silencioso que lo había transformado para siempre. Cada vez que el bosque susurraba entre las hojas, él sabía que los lobos estaban cerca, vigilando, listos para proteger la tierra que ambos llamaban hogar.
Esta historia no es solo un relato de supervivencia, sino un llamado a respetar la naturaleza y sus leyes. Porque cuando el hombre y la bestia encuentran un equilibrio, nace un legado eterno, uno que ni el tiempo ni la traición pueden borrar. ¿Qué piensas tú de este vínculo entre humanos y lobos? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias increíbles. La historia de Elías y la manada de lobos es un testimonio poderoso de que la naturaleza no solo es fuerza bruta, sino también compasión y sabiduría. Un joven abandonado encontró en sus enemigos un inesperado aliado, demostrando que el respeto y la lealtad pueden surgir en los lugares más oscuros y fríos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, humanos o animales. Elías fue castigado por su gente, pero salvado por quienes muchos temen, los lobos. Nos recuerda que el verdadero juicio no siempre viene de los hombres, sino a veces del instinto y la justicia natural. El vínculo entre Elías y la manada rompió barreras que parecían infranqueables, mostrando que la empatía puede existir entre especies distintas y que la naturaleza tiene su propia forma de proteger a quienes merecen una segunda oportunidad. Hoy, su legado vive en las leyendas de la aldea y en cada rincón del bosque donde se escuchan los aullidos de la manada. Es un recordatorio eterno de que el respeto por la vida, en todas sus formas, es la verdadera fuerza que sostiene el equilibrio. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el hombre y la naturaleza pueden convivir en armonía? Queremos saber tu punto de vista. Gracias por acompañarnos en este viaje que desafía lo imposible.